Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un programa más en Código Cero. Les recordamos que conforme pasa el tiempo, pues se va acabando la temporada, así que yo creo que a partir del otro mes ya les empezamos a recordar que nos valoren, ámennos, que nos quiérannos, extrañennos. Exactamente. Denos mucho amor. Y también les recordamos que estamos en Radio Guacamaya 98.1 FM y en Canal 2 Puertos Izabal. También el día de hoy tenemos un programa bastante bueno, bastante interesante, porque es un tema que para muchas personas da mucho terror. Y Johnny les va a contar más o menos de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Así que bienvenidos, un abrazo a todas las personas que nos escuchan a lo largo y ancho del departamento de Petén, también a las personas que nos están viendo a través de Canal 2 Puertos para todo Izabal, tú que nos estás viendo en Facebook, en YouTube también, claro que sí, bienvenido, bienvenida, disfruta de este programa. Hoy tenemos un tema súper bueno, un tema que yo sé que a Grace le encanta hablar de eso, seguramente a Mari también le gusta hablar de esto, a mí la verdad me llama mucho la atención, no es como el preferido, pero sí está en el top ahí, porque es un tema muy interesante, muy bueno. Y sobre todo me encanta porque a lo que la gente le tiene miedo, a mí me llama la atención. Es más hablo de eso cuando la gente le huye a estos temas. Y es que hoy vamos a estar hablando acerca del terror de hablar de la AIDS. Vamos a hablar de estas historias de ultratumba que esconde la educación integral en sexualidad y por qué las personas tienen miedo a hablar abiertamente sobre educación integral en sexualidad. ¿Por qué le huyen a estos temas? De eso y más vamos a estar hablando. Mari, contanos cómo comunicarse, cómo dar la opinión y sobre todo cómo decirnos cómo amanecieron el día de hoy, cómo están, cuáles son las vías de comunicación. Bueno, para que nos puedan marcar directo a cabina nos pueden llamar al 79260531, también nos pueden mandar un mensaje de texto o WhatsApp al 46010161. También para las personas que nos escuchan a través de radio y nos quieren seguir en nuestra cuenta de Facebook, lo pueden hacer buscándonos como Código Cero, donde transmitimos un en vivo ahorita mismo, a la misma vez que estamos pues en cabina de Radio Guacamaya. También estamos en Instagram como Código Cero_radio, estamos en Spotify como Código Cero, estamos en TikTok como Asociación Tanushil y también en YouTube estamos como Tanushil, porque recordemos que pues Código Cero es un proyecto de Asociación Tanushil. Sí, así es. Donde siempre velamos por el desarrollo integral de las mujeres. ¿Qué ibas a decir, Patojita? Yo iba a decir que igual que el tema está interesante y que le entremos de una vez. Bueno, entonces entremos casaqueando, pues, ¿por qué se tiene miedo a hablar de la educación integral en sexualidad? ¿Cuál es ese miedo? ¿Cuál es, Grace? Contanos. Yo creo que en el primer bloque vamos a iniciar hablando del por qué se tiene miedo de hablar de sexo. O sea, más que desde un enfoque de educación, ya de por sí, la palabra con X, diría alguien, ya de por sí genera como que este estigma, sobre todo cuando lo menciona tal vez una mujer, pues para muchas personas el hecho de que en el programa hayan dos mujeres hablando abiertamente de sexualidad. Las expertas. No necesariamente expertas. No, es que eso es lo que dicen siempre en los envíos, las expertas, las conocedoras. Bueno, pero es que eso ya lo hablamos en un programa, como ventajas y desventajas de ser conductora de Código Cero. Y es que también igual se idealiza mucho a la persona y a la experiencia y muchas veces solo se tiene la información, pero eso ya es otro tema. Lo importante aquí es hablar del por qué muchas veces nos da miedo de hablar de sexo. Nos da miedo hablar de esto con nuestra familia, con nuestros papás, a veces el único espacio en el que podemos hablarlo es con nuestros amigos, pero no con todos incluso. También en la escuela, cuando nos enseñan como una página del libro de ciencias naturales en donde vemos nuestro aparato reproductor, nos da pena preguntar y es la única información que tenemos. Entonces, la forma en la que nos informamos siempre es a través de o internet o preguntarle a tu amigo y que tu amigo te cuente lo que le dijo otro su amigo y de repente en la familia hay algún tío así buena onda, chilero, joven que siempre anda influenciando a los jóvenes. Pero pues, o sea, vamos a que las formas en las que nos estamos informando no son espacios como espacios en los cuales existe una metodología como tal de, bueno, hoy vamos a hablar de sexualidad, hoy vamos a hablar de métodos anticonceptivos, hoy les vamos a explicar cada parte del aparato reproductor, entonces es como, bueno, qué sé yo de sexo en realidad, solo conozco desde el no por, que es la pornografía, desde lo que me cuentan las experiencias de mis amigas, desde mis experiencias personales o lo que yo he visto en la televisión
en la noche cuando mi familia se duerme, digamos. Entonces no es como, al final te das cuenta que lo que sabes de sexo no es realmente lo que es, porque hasta lo que sabes son puros mitos, son puros tabúes, son desinformación, cosas que son falsas, y crees muchas cosas en torno al sexo que no es así, y por eso hoy vamos a estar hablando de este tema, iniciando entonces también el cuestionar por qué se tiene miedo de hablar de estos temas. Sí, y es que hay que tomar en cuenta que a muchas personas hablar de estos temas los pone como un tanto incómodos, es como me da vergüenza, me da pena, y cuando sabemos que como seres humanos, cuando algo nos da pena o nos pone incómodos, lo que hacemos es huir de ese tema, es huir de esa situación, es querer evitar a toda costa pasar por ahí, tener que abordar ese tipo de situaciones, y es por eso que muchos padres, cuando los hijos están adolescentes, es como, bueno, mijo, es momento de la charla, con toda la vergüenza del mundo, esos 20 minutitos y mucho para hablar acerca del sexo, y es por eso que le huimos y no queremos hablar acerca del sexo, pero en realidad las personas que no quieren hablar acerca de esto son esas personas que pues han crecido en contextos en los cuales la educación no ha sido completa, y sobre todo en sectores o lugares en los cuales existen muchos mitos, muchos tabús. Hay que tomar en cuenta que nuestro país, en teoría, entre comillas bien grandotas, es un país súper conservador. Es por eso que no se habla acerca del sexo, y para muchas personas es indecoroso, es sucio, es malo. Todo lo negativo es hablar de sexo, y es por eso que muchas personas, aunque lo practican y muy seguido, no quieren hablar acerca de este tipo de cosas. Entonces es por eso que hablar de educación, principalmente en sexualidad, sigue siendo un mito y un tabú en nuestra sociedad. Y es que ha sido como yo creo que ha sido como esa mala herencia que hemos tenido de generación en generación. Entonces, a nuestros bisabuelos, ellos seguramente jamás hablaron de sexo. Nuestros abuelos seguramente jamás hablaron de sexo. Nuestros papás, a poquito, tal vez por ahí medio, escucharon de sexo. Ahora nosotros ya tenemos como una cultura más abierta para poder hablar, escuchar y sobre todo aprender de estos temas. Pero seguimos teniendo esa barrera que nuestros padres siguen pensando que es algo malo, que es algo innecesario y que es algo que no debemos tener en nuestra vida, porque nos va a perder. Entonces, cuando vamos a ver más adelante cuáles son las ventajas de hablar abiertamente de este tipo de situaciones. Debido a eso es que en muchas escuelas han habido esfuerzos por parte de instituciones o de algunos maestros en específico de poder abordar este tipo de temas más allá de la sola página que viene en el libro de ciencias naturales. Y muchos padres han dicho, Nel pastel, o sea, no me van a pervertir a mis hijos, ¿cómo va a ser posible esto? Entonces yo a esa edad no estaba hablando de eso, no estaba pensando en ese tipo de cosas, cuando muchas veces nuestros papás o nuestros abuelos se juntaron a los 14, 15, 16 años. Entonces ya habían prácticas sexuales, lo único es que no se hablaba, y en ese entonces se normalizaba ese tipo de relaciones. Hoy en día sabemos que tener relaciones genitales con menores de 14 años es violencia sexual, y tener relaciones sexuales con menores de edad, en este caso, sigue siendo también muchas veces relaciones de poder, aunque por eso se tenga el consentimiento. Y es por eso que es necesario hablar de estos temas, porque obviamente la civilización, el mundo va cambiando, y con él pues también debe ir cambiando la educación y sobre todo la información que recibimos. Sí, es que históricamente pues este tipo de palabras con X, diría Grace, son bastante como criminalizadas, y se dice, o sea, todo ronda como que son pecado y toda esta cuestión que han salido como de las religiones, porque el sexo ha venido tradicionalmente siendo como castigado por las religiones por solo llevar una X, dentro de toda la palabra por llevar una X, y absolutamente toda la palabra que lleve X para nuestra sociedad es algo malo, y que únicamente puede abarcar la reproducción del ser humano. Y sabemos pues que las personas que tienen información y que ya están como más metidas en este mundo de la educación integral en sexualidad y todo, saben que la educación integral en sexualidad no tiene solo como una cuestión o de decir que se limita a solo la reproducción de las personas, sino que es un todo. Pero también aquí más que todo es de por qué
las personas tenemos tanto terror o se tiene tanto terror en nuestro país hablar de sexo si se practica. O sea, ¿quién va a venir a decirme a mí que ¿Quién no va a venir a tienen, decirle a la María? sí, que no tienen relaciones sexogenitales y al final, ¿por qué levantan los dedos? Yo, ve. No, es que al final Yo te somos vengo a seres decir a ti. sexuados, somos seres sexuados y aunque vayamos como a decirlo de tantos mitos que hemos escuchado, tantas cuestiones culturales que nos hemos metido en la cabeza de decir, es que es malo, es que es pecado y toda la cuestión, somos seres sexuados y eso no nos lo va a quitar absolutamente nadie. Entonces eso lo tenemos que ir dejando bastante claro y yo siento que somos un país bastante amplio en población, pero también amplio en desinformación, porque la mayoría de personas, ellos quieren saber y son bastante curiosos en temas de sexualidad y todo y de sexo, relaciones sexogenitales, pero la cuestión aquí es de que son bastante curiosos, pero también son bastante hipócritas. ¿Y por qué digo esto? Porque al final ellos quieren saber, quieren curiosear, quieren entrar como a este mundo de la sexualidad, del sexo y todo el cachondeo, pero no les gusta hablar de esto con sus hijos o en público o ya en grupos de personas más grandes, entre familia y todo, sino que ellos muestran una cara a la sociedad de decir, no, es que exacto, uno hay que ser puro, no hay que ser impuro, porque es que, y empiezan como con estas cuestiones tradicionales que siempre hemos escuchado, que al final son mitos, y eso es como lo que tenemos que ir dejando atrás, ir tirando, ir botando, porque los mitos culturales y los mitos sociales que la misma sociedad ha ido construyendo sobre el sexo y absolutamente todo lo que tiene que ver con esta palabra con X, pues es lo que nos ha venido haciendo como una sociedad hipócrita y que al final sabemos que se practica, pero queremos mostrar ante los ojos de los demás que no, porque es impuro, porque se ha dicho que es malo, que es pecado y así, pero, que ilógico, porque si sabes que somos seres sexuados, entonces, y sabes la importancia de que tenés que hablar de sexualidad, entonces, ¿por qué vamos a esconder algo de lo cual somos y de lo cual una persona también se tiene? Porque una persona es sexuada, porque una persona tiene relaciones sexogenitales y es algo pues normal, común, que no tendría por qué hacerte ruido ni hacerte daño en tu mentalidad ni absolutamente nada, ni tendría por qué afectar tus creencias, absolutamente nada. Sí, bueno, ya para irnos al corte quiero rescatar algo que mencionaba Mari y es algo totalmente cierto, y es que en nuestro contexto, en nuestro país es normal poder hablar de este tipo de sexo, en este caso si estás juntado, rejuntado o casado, y cuando ya estás como en esta etapa de juntado y todo el rollo, ya tenés el permiso de hablar de sexo en este caso, pero si pasa el tiempo y no tenés hijos, ya la presión viene, y es porque el sexo al final es para tener hijos. Entonces vemos que existe esa mezcla de puedes hablar de ello si estás casado o ya tienes una pareja estable, y dos, si no abusas del sexo y lo estás utilizando para tener placer, porque en este caso la sociedad te pide que lo utilices para tener hijos, y si no tienes hijos pues también estás quedando mal, entonces también sos una persona pervertida, y hay de todo realmente en esta viña, porque siempre queremos cumplir como los estándares sociales, cuando en realidad deberíamos de ser libres de disfrutar de nuestra sexualidad, que al final absolutamente a nadie le debería de hacer ruido. Vamos a irnos al corte y ahora sí vamos a hablar de qué es también la AIDS, porque sabemos que estábamos hablando, el tema es por qué la gente le tiene terror a la AIDS, entonces conozcamos qué es la AIDS, así que te invitamos a que te quedes y luego del corte vamos a estar hablando acerca de esto. No te vayas, esto es Código Cero sin misterios. Bueno, pues vamos a seguir, perdón Mari, que te corté la inspiración en este caso, y es que había una pregunta muy interesante por acá, entonces yo creo que vale la pena poder hablar un poquito acerca de esto. Marta, querida Marta, aquí nos escribió y nos pregunta, jóvenes, dice, ¿me podrían dar alguna técnica de cómo trabajar con AIDS, con estudiantes indígenas y que son de comunidades? Y es que... Pero es que yo siento que no hemos explicado todavía qué es AIDS. Entonces, pero es que ella trabaja con AIDS. Sí, pero la gente que nos está escuchando va a decir, bueno, ¿cómo así? Explicamos primero qué es la AIDS y después le damos... Pues. Okay, yo creo, pero Mari, tal vez Mari inicia explicando. Ok, vamos, después de que abordemos de qué es la AIDS, vamos a darle respuesta a esta pregunta de nuestra querida Marta. Bueno,
Y es que en más que todo en nuestros contextos o en nuestras áreas, siempre hemos como escuchado el término AIDS, o muchas veces no lo hemos escuchado, y ustedes dirán, ¿qué es AIDS? ¿De dónde? ¿Es algún tratamiento o algo? Se echa en la cara. ¿Dónde se compra? ¿Dónde se echa? Se pone. Se come, uno se come. Entonces, más que todo, la AIDS pues son las siglas de Educación Integral en Sexualidad, la cual más que todo consiste en un todo, y creo que aquí lo podemos resumir de muy buena manera, porque la educación integral en sexualidad no abarca simplemente las relaciones sexogenitales, sino que abarca absolutamente todo lo que es un ser humano, desde sus emociones, sentimientos, actuaciones, acciones, todo lo que tiene que ver con lo psicológico también y lo físico. Entonces, la educación integral en sexualidad más que todo lo que hace es proporcionar a los jóvenes, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a las personas, más que todo esa herramienta para que ellos puedan ir conociéndose, para que ellos puedan ir empoderándose, también para que ellos puedan conocer cuáles son esas maneras para protegerse si en alguna cuestión ellos quieren iniciar su vida sexual activa, también mostrarle cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos, que si ellos no quieren iniciar con su vida sexual activa, pues tienen ese derecho, y que lo mejor es que cuando se está pues en esta etapa de la adolescencia se vayan informando más, que tengan todas estas herramientas, toda esta información que les pueda permitir a ellos pues más que todo iniciar de una manera responsable lo que es la vida sexual activa, y no solamente dejarnos más que todo llevar por lo que siempre hemos escuchado en nuestros contextos o en nuestra sociedad, es que la educación integral en sexualidad pervierte, y en realidad no hace eso, sino que brinda a las personas, brinda a los seres humanos esas habilidades, esas herramientas para que ellos puedan decidir, puedan tener esa información a la mano de absolutamente todo lo que tiene que ver con su cuerpo, todo, hasta con las relaciones sociales que ellos van creando, con las relaciones de pareja también que ellos pueden ir teniendo en el transcurso de su vida. Y también algo que tenemos que tener claro es que yo sé que muchos han de estar ya pensando, no, es que la educación integral en sexualidad no es para todos, que hay edades y todo así, y en realidad sí, porque tenemos que tener claro de que somos seres humanos, y también de que para cada edad o para cada etapa de la vida se tiene pues distinta manera de poder ir educando en educación integral en sexualidad. Entonces hay niveles y no podemos irnos de lleno a poder criticar la educación integral en sexualidad, decir que es algo malo, que pervierte y todo, sino que pues irnos informando y viendo de qué manera podemos empezar desde niños hasta adolescentes, hasta jóvenes, hasta adultos, irnos pues informando y educándonos de una buena manera. Sí, y también creo que, bueno, en este programa nos van a escuchar decir la ACE. ¿Qué es la ACE? La ACE aquí. ACE es la abreviatura de Educación Integral en Sexualidad. Muchas veces nosotros conocemos este término como educación sexual. Exactamente. ¿Por qué nosotros decimos educación integral en sexualidad? Porque cuando hablamos de la palabra integral significa que lo abarca un todo. Significa que hablar de educación sexual no necesariamente tiene que ser hablar de relaciones sexogenitales, sino de relaciones personales, sociales, familiares, de todo. O sea, la educación sexual cuando se aborda desde un enfoque integral significa que no solo voy a conocer mi cuerpo en un plano sexogenital, sino en un plano ahí sí que sexual, porque hemos visto de que la sexualidad no es solo relaciones sexogenitales. La sexualidad es quién eres tú, qué es lo que te gusta, cómo te relacionas. Y cuando Mari dice somos seres sexuados, es porque somos seres que expresan esa sexualidad, que sienten, que quieren, que piensan, y no necesariamente tiene que estar ligado a relaciones sexogenitales, que es creo que cuando mencionamos las palabras con X, no importa si es sexualidad, sexo, relaciones sexogenitales, todas ya las encajonamos en penetración, y así, o sea, ni siquiera tomamos en cuenta otro tipo de relaciones sexogenitales, otro tipo de cosas, sino que como que tenemos un concepto bien cerrado de lo que es esto. Y cuando hablamos de educación integral en sexualidad, hablamos de esa educación que recibe
recibimos nosotros y nosotras sobre la sexualidad. Entonces, dice Mari, por ejemplo, que hay edades para ejercer esto, y dice que sí, y justamente eso es a lo que se le conoce como metodologías, según la edad de cada persona. Entonces ahí sí que como no es como que nosotros vayamos a la escuela y tengamos un curso de educación integral en sexualidad, sino que nos lo van enseñando de la forma en la que nos toque. A veces la educación sexual llega a nuestras vidas en diferentes etapas. Por ejemplo, a mí me llegó a los 19 años. La primera vez que yo recibí educación integral en sexualidad fue a los 19 años, pero de los 19 para atrás ya habían pasado muchas cosas. Entonces, de los 19 para adelante fue que yo empecé a vivir una vida en prevención, una vida con responsabilidad, y una vida pues ahí sí que informada y consciente, y justamente esto es lo que busca la educación integral en sexualidad: prevenir muchos casos de violencia sexual, pero para prevenirlos tenemos que identificarlos y saber qué cosas no me gustan, qué cosas no son normales, qué cosas no debo de permitir, cómo hablar, a quién abocar, cuál es el proceso incluso de poner denuncias, y todo esto viene a una edad obviamente estipulada, pero desde pequeñas nosotras saber cosas básicas, como por ejemplo mi cuerpo nadie lo toca, solo de repente si me baño sola, no me puedo bañar con mis hermanos, pues si eso me hace sentir incómoda no es correcto. O sea, cosas básicas que nos van enseñando y que nunca nos dicen, y por eso normalizamos muchas actitudes de otras personas hacia con nosotras que nos hacen sentir incómodas, y luego nos damos cuenta que era un tipo de abuso y nunca lo supimos. Sí, y es que hay que tomar en cuenta que eso de que estabas hablando tú al finalizar, como el bañarte, es como la primera etapa de la educación integral en sexualidad. Es como esa etapa de 2, 3 años cuando ya le empiezas a decir a tu hijo o hija, mira, esto se llama pene, esto se llama vulva, esto nadie lo puede tocar. Si tú te sentís incómoda incluso con que te bañe tu papá, pues no lo tiene que hacer. Ese tipo de situaciones se llama prevención, y esa es una forma de educación, y esa es la primera etapa de la educación integral en sexualidad. Enseñarle a los niños y niñas que su cuerpo es suyo, que es autónomo y que absolutamente nadie lo puede tocar, nadie puede abusar de él, y que tiene la libertad de poder hablar si alguien le insinúa algo. Entonces, ese tipo de situaciones, si ya lo estás haciendo con tus hijos, con tus hermanitos, estás dando educación sexual sin saber que la estabas dando. Entonces es importante ir conociendo ese tipo de cosas. El objeto de la educación integral en sexualidad es proveer a niños, niñas, adolescentes y jóvenes pues de conocimientos, de habilidades, actitudes y valores que los empoderen para cuidar su salud, su bienestar, su dignidad, y establecer relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto, y sobre todo que puedan analizar las decisiones que están tomando, porque estas decisiones les van a afectar no solamente a ellos, sino también a otras personas, que es algo importante y que muchas veces pensamos que no pasa, que nuestras decisiones solamente nos afectan a nosotros, cuando en realidad muchas veces terminan afectando también a otras personas. Y es por eso que es necesario hablar acerca de esto, porque cuando hablamos de educación integral en sexualidad, hablamos desde el respeto, hablamos desde el análisis de los contextos, hablamos también acerca del día a día de las personas, de cómo se sienten, de por qué se sienten así, y también hablamos de cómo poder defender y sobre todo exigir que se respeten los derechos humanos de todos y todas, porque al final, a lo largo de la vida, siempre vamos a tener derechos humanos, y lo que menos queremos es que esos derechos humanos se vulneren. Y dentro de esos derechos humanos, uno de los cuales ya es reconocido por la ONU es la educación integral en sexualidad. Este ya es un derecho humano que tristemente en muchos países sigue siendo violentado. Por ejemplo, en nuestro país es un tema que sigue siendo tabú, que hoy en pleno 2022 sigue siendo un tema del cual no se habla. Y es curioso porque, por ejemplo, las personas de Guatemala sueñan vivir en un país de primer mundo, pero en los primeros mundos hablan abiertamente de estos temas, y, o sea, sueñan con irse de aquí, pero sueñan llevarse su tercer mundo. No sé cómo va a ser, la verdad, pero es algo que sigue pasando. Por ejemplo, hay muchas instituciones internacionales, órganos que tienen, por ejemplo, y que han hablado acerca de la educación integral en sexualidad, la importancia para el desarrollo de los países, y una de ellos es la UNESCO, que dice que la educación integral en sexualidad, o EIS, es indispensable para la salud, el bienestar. La educación en sexualidad de calidad incluye una educación sobre derechos humanos, sobre sexualidad humana, sobre la igualdad de género, la libertad, las relaciones sexuales.
y la salud reproductiva, el goce también y la autonomía de los cuerpos. También podríamos hablar dentro de esto ¿cómo es cuando te amas a ti mismo? Se me fue la palabra. Propio, el amor autoestima. propio y autoestima. Cuando te amas a ti mismo. Sí, cuando te querés a ti mismo. Y es que cuando hablamos de educación integral en sexualidad, bien lo mencionamos, hablamos de todo esto. O sea, de la sexualidad. ¿Y qué es la sexualidad? La sexualidad es ese proceso de tu vida que abarca absolutamente todo. Cómo te sentís, cómo te vestís, cómo pensás, cómo actuás, cómo te identificás. Todo eso va incluido en la sexualidad y eso también se aborda dentro de la educación integral en sexualidad. Ahora sí, teniendo como este panorama un poquito más amplio de lo que abarca y de lo que es y que no es la educación integral en sexualidad, porque aquí las personas en Guatemala piensan que hablar de educación integral en sexualidad es hablar solamente de sexo, solamente decirle a los jóvenes de que tienen que ir a tener sexo con mujeres o con chicos para disfrutar del cuerpo, cuando el derecho al goce también es un derecho y que es algo totalmente válido, pero que la educación integral en sexualidad no solamente es eso es como un pequeño granito de lo que es la educación integral en sexualidad. Ahora sí, hablando de esto y tratando de contestar un poquito la pregunta de Marta, que mencionaba como alguna técnica para poder trabajar con ACE, con estudiantes indígenas y que son de comunidades. Contarte que, por ejemplo, algo que nosotros hemos hecho es adaptar las metodologías al contexto. Entonces, hay que tomar en cuenta que las metodologías están hechas en este caso, para públicos específicos, para población en específico sería la palabra. Y muchas veces queremos que las metodologías sean generales y eso no puede ser. Una de las principales cosas que debes hacer en este caso, o otras personas que quieran abordar este tema, es conocer el contexto de donde se va a impartir, por ejemplo, educación integral en sexualidad. Por ejemplo, si van a una comunidad, ir con los líderes y sondear cómo es el contexto en esa comunidad, si son tanto abiertos o no, porque hay que tomar en cuenta que también hay que respetar las creencias y sobre todo la forma y la cultura de las personas, siempre y cuando obviamente no vulneren los derechos humanos de otras personas. Entonces, ya teniendo como este análisis de contexto, se pueden crear las metodologías adaptadas a ese análisis. Otra cosa, y es algo que muchas personas cometen el error, ir a dar educación integral en sexualidad a lugares, en este caso indígenas, sin consultar con las autoridades locales. Es necesario poder, en este caso, tener el aval de las autoridades locales para poder brindarlo, para no tener clavos, como decimos ahí más adelante, porque sabemos que es un tema tabú. La forma o el gancho para poder abordar esto es venderlo como, en este caso, como lo que es, como educación, y sobre todo que se inicie el proceso desde los valores, porque a las personas como que les gusta escuchar eso, ¿no? Que a sus hijos, a los jóvenes se les enseñe valores, y se les puede, claro que sí, porque la educación integral en sexualidad también lo abarca, esos valores de respeto, de igualdad, de justicia, empezar por ahí, por el autoestima, el amor propio. Ese tipo de talleres son como la punta de la lanza para poder iniciar hablando de educación integral en sexualidad en las comunidades y principalmente en las zonas indígenas del país. Pero, insisto, hay que tener siempre como ya esos contactos, hay que tener como esas alianzas estratégicas con los líderes comunitarios. Ahora sí, hablamos también preguntaban sobre alguna película que hable de ACE. No me viene en este momento a la mente ninguna película, pero sí la serie, por ejemplo Sex Education. Sabemos que a muchas personas les causa ruido la serie, pero es muy buena, tiene cuestiones muy educativas y sobre todo está enfocado en lo que es la educación sexual. Entonces es realmente una serie muy buena y que vale la pena, y que en algún momento, antes de poderla, en este caso, ¿cómo se dice cuando la recomendás? Antes de poderla recomendar, de repente, Marta, la podés ver si es que no la has visto, para poder ir teniendo la idea de lo que es la serie, y que en realidad está muy buena. Eso, nos vamos a ir a un pequeño corte y al volver vamos a seguir hablando acerca de por qué es necesario hablar de la educación integral en sexualidad en todos los espacios, y también les vamos a contar un poquito de cómo está el avance de la ACE en Guatemala, así que no se vayan. Esto es Código Cero sin misterios. Estamos de regreso en Código Cero, ya en la parte final del programa del día de hoy, hablando sobre por qué existe este miedo al hablar de educación integral en sexualidad. Ya abordamos el por qué nos da miedo hablar de sexo, ya abordamos qué es la educación integral en sexualidad, y ahora vamos a hablar sobre por qué es necesario hablar de educación integral en sexualidad en todos los espacios. Es importante que tengamos como estos términos
Y es importante que sepamos primero, bueno, qué es, ya sabemos, educación integral en sexualidad es esa educación sobre sexualidad con un enfoque integral abordándolo como un todo. ¿Y por qué es necesario hablar de educación en todos los espacios de ACE? Es porque el resultado de la ACE es lo que nos va a dar esta satisfacción de todo el proceso educativo que tuvimos. Lo bonito de la educación en sexualidad es que el resultado que tiene en tu vida es un resultado que a ti te da un plus, es un resultado que a ti te ayuda a hacer tu proyecto de vida, es un resultado que a ti te ayuda también a decidir sobre tu cuerpo, sobre lo que querés. Y me da risa porque muchas personas, no sé por qué, bueno, me imagino que la lógica tiene mucho que ver ahí, en donde dicen educación sexual es igual a que los jóvenes sean promiscuos, tengan relaciones, vayan a usar todos los condones que les regalan, que no sé qué, y uno se queda así como... Realmente no, o sea, no es que el resultado escrito en piedra sea que no, pero hay un factor bien curioso y es que mientras más educación sexual reciben los jóvenes, menos relaciones sexuales tienen. Y no es porque ya no las tengan, no es que la regla sea no tenerlo, simplemente ya hay una conciencia de decir, ok, no puedo tener relaciones solo porque sí, porque existen las infecciones de transmisión sexual. Ok, si tengo relaciones sin condón, puedo embarazarme y no es lo que yo quiero a esta edad. Bueno, tengo acceso a métodos anticonceptivos, puedo utilizarlos, pero como también esto se mezcla, como es de forma integral, se mezcla con tu proyecto de vida, con el amor propio, con lo que quieres para tu vida, mayormente uno llega como a la conclusión de, no quiero estar con esta persona. ¿Qué tan necesario es que en este momento tenga una vida sexual activa? Exactamente. O sea, no, y cuando conoces las relaciones sexogenitales como lo que son y sabes lo que conllevan los exámenes, el pago de tus métodos anticonceptivos y en caso pues tenés acceso a ellos. Visitas al ginecólogo y si de repente que una infección por acá y que por allá y tener que ir a verte y a chequearte, entonces es como, a veces uno dice no, pero las personas que reciben educación sexual, que sí deciden tener una vida sexual activa porque están en todo su derecho, también tienen como una vida responsable en donde dicen, ok, voy a utilizar un método anticonceptivo porque en mis proyectos de vida no está tener un bebé ahorita y no está tener una infección de transmisión sexual y no quiero que esté eso en mi vida, entonces utilizan un método, pero ya las decisiones son más informadas, ya es como que se previene toda esta situación. Sí, y es que por ejemplo me viene a la mente el caso muy concreto. Hace algún tiempito en Código Cero tuvimos un invitado que en el cual venía del primer mundo, venía y nos contaba su experiencia de cómo era, por ejemplo, recibir educación integral y sobre todo tener un consejero, un psicólogo en la escuela para poder abordar este tipo de temas. Y le decíamos como la pregunta indiscreta del millón, ¿a qué edad, después de tener toda la información, porque nos contaba que sus papás eran como muy libres de poderle hablar abiertamente de estos temas, él tenía la libertad de poder salir, en este caso ella, porque era una chica, salir, poder ir a fiestas, poder quedar en pijamas con las amigas y todo, y le hicimos la pregunta como del millón, porque aquí es como alguien como no tiene información y toda la onda, lo que vemos es sexo por todos lados, aquí a la primera oportunidad la Mara va a lo que va. Y es como, ¿y a qué horas empezaste tu vida sexual activa? Ah, ya cuando estaba en la U, ya llevaba como 2 años de universidad. Y todo así, o sea, venís de un país de primer mundo, donde tenés todas las libertades del mundo, tenés condiciones, y para que te venga a decir, no, yo cuando ya llevaba 2 años de universidad, ya tenía 6 años de estar con mi pareja en un noviazgo y toda la onda, y es por eso que les mencionamos que al final muchas personas siguen engañadas pensando que hablar de educación integral en sexualidad es, en este caso, inducir a la juventud a que vayan a tener sexo, usen condón y delen. No, cuando en realidad lo que busca la educación integral en sexualidad es crear esa conciencia de decir, es tu derecho tener relaciones sexogenitales, pero también es tu responsabilidad cuidarte y es tu responsabilidad cumplir tu plan de vida. ¿Es necesario, es fundamental que tengas relaciones en este momento? No. Ok, entonces ¿para qué las vas a tener? ¿Para qué te vas a meter ese camote? Entre más retrases tu primer encuentro sexogenital, más probabilidades vas a tener de cumplir tu plan de vida, de no arriesgarte obviamente a infecciones ni a embarazos no deseados. En los países incluso de primer mundo, en este caso de por ejemplo Finlandia, todos los países nórdicos, realmente a mí me asombra que allá desde párvulos ya empiezan a llevar educación integral en sexualidad.
y ves, por ejemplo, la tasa de embarazos allá es como después de los 20 y tantos para arriba. O sea, ya no es. Yo incluso vi una noticia que el país de Islandia estaba realmente no, era Finlandia en este caso, era bomba la noticia porque una chica de 17 años había quedado embarazada y era noticia en todos los medios en este caso de este país, porque una menor de edad de 17 años había quedado embarazada cuando allá se brinda educación integral en sexualidad. Y la pregunta del millón era: ¿qué pasó? ¿En qué falló nuestro sistema educativo? ¿En qué falló todo? Mientras que aquí todos los días son cientos de menores de edad, incluso niñas de menores de 14 años que están quedando embarazadas. ¿Por qué? Porque no tenemos educación integral en sexualidad. Incluso existe una carta de acuerdo que está firmada entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Social, el cual permite a los maestros y los faculta para poder hablar de educación integral en sexualidad en sus escuelas. Y esta carta tiene en este caso una vigencia hasta el 2026. Pero ¿qué pasa? No, los maestros, imagínense que no saben que muchos maestros no saben que existe esta carta que los faculta para poder hablar de educación integral en sexualidad. Y ya no es que sea nueva, lleva años de existir este acuerdo biministerial, y simplemente muchos maestros no se preparan, se sienten incómodos para hablar de esto, no les interesa, en la escuela no quieren hablar acerca de estos temas, cuando debería ser fundamental poder abordar este tipo de situaciones. Y es que cuando hablamos de AIDS estamos hablando de un sinónimo de prevención, estamos hablando de poder cuidar la vida de los adolescentes y jóvenes y también de las personas adultas, porque nunca dejamos de aprender. La educación integral es un proceso constante que nos acompaña durante toda la vida, y es por eso que debemos de dejar de pensar que la AIDS gira en torno solamente del sexo, cuando no, la AIDS, ya lo mencionábamos y no nos vamos a cansar de decirlo, es un todo y abarca todas las relaciones que tiene que ver, que tiene el ser humano, y sobre todo cómo relacionarse con las personas, busca erradicar la violencia sexual, la violencia de género y todo tipo de violencia. Sí, y es que también con lo que mencionaban, creo que es importante recalcar de que la educación integral en sexualidad, más que todo lo que nos va dando a todas las personas, a todos los seres humanos, es que podamos ir reflexionando y haciendo conciencia sobre todos esos mitos y tabús, y más que todo pues todas las cuestiones culturales que hemos venido escuchando desde nuestros contextos, desde nuestras familias, y poder ir identificando en realidad cuál es la verdad detrás de, o sea, ir viendo si en realidad todas esas cuestiones culturales, todos esos mitos que hemos escuchado son reales o en verdad no nos sirve para nada en nuestra vida. Entonces podemos ir diciendo de que, ¿por qué es importante? Porque somos seres humanos y necesitamos estar informados, porque somos seres humanos, porque somos personas que necesitamos poder ir desarrollando esas habilidades y también esas capacidades para podernos irnos sintiendo seguros de sí mismos, porque sabemos que el proceso de amor propio, autoestima, es un proceso largo que vamos creando desde que estamos pues niños, chiquititos, y que, o sea, tiene todo que ver la educación integral en sexualidad. Cuando no contamos con una educación integral en sexualidad, o sea, somos personas desinformadas que al final nuestras acciones que vamos haciendo durante la adolescencia, durante esta etapa que es crucial para nuestra vida, porque sabemos que la etapa de la adolescencia es algo que pues es un relajo todo, que es los cambios hormonales y todo. Entonces todas las acciones que hagamos durante esta etapa son cuestiones que van definiendo nuestra vida que va a ser más adelante. Entonces, más que todo, pues poder tener este acceso a educación integral en sexualidad es un derecho que todos tenemos y también que debemos exigir. Y más que todo, ajá. No, dale. Es que escuché que sí, suspiraste. Iba a hablar, pero no. Sí, tenemos que exigir y también, más que todo, que pues la educación integral en sexualidad nos va proveyendo esas cuestiones como de seguridad en sí mismos, también nos va haciendo más responsables y sanos en nuestra vida sexual, si es que decidimos o no decidimos pues iniciar una vida sexual activa. También nos va haciendo más conscientes, más críticos a la hora de cualquier
acción o pensar que tenemos, también nos va haciendo como más conscientes de qué cuestiones queremos dejar atrás, qué queremos adquirir, cuál va a ser nuestro proyecto de vida desde ahí en adelante, si queremos estudiar o no, queremos trabajar o no, qué es lo que queremos lograr en sí, y también más que todo poder mostrar que la sexualidad más que ser como algo, un título que podemos colocar en una página de libro de ciencias naturales o que lo podemos abarcar en una sola página, la sexualidad es muy amplia, que debería tener un sinfín de libros, un sinfín de páginas, que al final es muy amplia y no lo podemos abordar, nos quedamos cortos nosotros con poder hablar sobre sexualidad en un solo programa porque sabemos que es muy amplio, pero también tenemos que entender que aparte de ser seres sociales, también somos seres sexuados, de los cuales pues tenemos que ir adquiriendo aprendizajes. La educación integral en sexualidad tiene como sus rangos de edades y para esos rangos de edades o etapas de la vida del ser humano, pues existen diferentes metodologías que podemos ir aplicando. Entonces las podemos ir aplicando desde nuestro hogar, si pues en nuestros centros educativos no se nos brinda, pero ya podemos irle sumando un granito de arena si lo empezamos a hablar desde nuestros hogares. Sí, yo creo que para terminar ya el programa es como si eres padre de familia, poner en la balanza, ¿qué prefiero? En algún momento sí o sí nuestros hijos e hijas van a tener relaciones sexogenitales. ¿Qué quiero para cuando llegue ese momento? Que lo hagan en base a mitos, tabúes, dudas, prejuicios y sobre todo buscando cumplir como esa curiosidad, o que se tenga en base a información y sobre todo libre de prejuicios y con información laica y científica. O sea, ¿qué quiero en este caso? ¿Quiero que mi hija o mi hijo se exponga, o quiero que tenga la información y que sea consciente de poder decidir qué quiere para su vida? Ese tipo de situaciones no la deberíamos de pensar, porque al final la educación integral en sexualidad no es mala. Lo que busca es que las personas tengan mayores oportunidades y sobre todo tengan esa libertad de poder decidir qué quieren para su vida en base a información laica y científica. Así que nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Sabemos que hablar de AIDS es muy chilero, es bonito y que es necesario, y esperamos que tú que estás del otro lado también empieces a involucrarte en este mundo, empieces a pedir en tu escuela, en tu casa, que hablen, en que de a poquito vayan hablando de AIDS, porque lo importante es poner el tema sobre la mesa para que se vaya haciendo más común y que llegue el día en el cual pues ya no sea necesario que Código Cero esté exigiendo AIDS, porque la AIDS ya esté en todos lados, que al final esa es nuestra meta y ese es nuestro sueño. Así que nos despedimos, les mandamos un abrazo desde Asociación Tanguchil, donde siempre estamos velando por el desarrollo integral de las juventudes. Mi nombre es Johnny Guzmán. Yo soy Grace Mendoza. Mari Ramírez. Y esto fue Código Cero, sin misterios.